día, bienvenidos. Nosotros somos AIG Consultores y Auditores, quien les habla Jessica Prieto Lozano, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y el día de hoy vamos a brindar la capacitación en inducción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos. Bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar que seguridad y salud en el trabajo es esa disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades laborales causadas por el entorno de trabajo, por la actividad laboral y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores. En este caso, como su enfoque es la prevención de accidentes y laborales y enfermedad laboral, hablamos que accidente laboral es todo suceso que se presenta de forma inesperada o que es repentino, que puede generar un daño en el trabajador, es decir, una lesión física, orgánica, inclusive una perturbación psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Y lo que es enfermedad laboral es la que se contrae por haber estado expuestos durante mucho tiempo a esa misma actividad laboral o a ese entorno de trabajo. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, se dice que primero se presenta el peligro y después el riesgo. ¿Por qué? El peligro es esa fuente o situación o acto potencial o probable de que se genere daño en el trabajador, en el equipo, en las instalaciones, pero no se ha presentado o no se ha materializado. Cuando ya se presenta o ocurre esa probabilidad y se genera el daño al trabajador según la severidad que pueda ocurrir, es donde hablamos de riesgo porque ya se genera la afectación o daño al trabajador. Tener en cuenta que para prevenir este tipo de incidentes o de escenarios hay dos conceptos básicos: acto inseguro y condición insegura. Acto inseguro habla de las acciones u omisiones que son generadas por los trabajadores y que posibilitan la ocurrencia de ese accidente, es decir, no actúo de forma segura. Un ejemplo que es no cumplir normas o procedimientos en SST o no hacer uso de los elementos de protección personal. Y la condición insegura hace parte de las condiciones del entorno del ambiente de trabajo que posibilitan la ocurrencia del incidente o accidente. En este caso, por más que el entorno, que yo actúe de forma segura, el entorno no es el seguro, como por ejemplo derrames de aceites, conexiones eléctricas en mal estado, entre otros. Con base a esto, tener en cuenta que el factor de riesgo son esos elementos, fenómenos, condiciones del ambiente laboral o acciones humanas, como ya las vimos, que pueden producir lesiones físicas o daños materiales en el entorno o en el trabajador. Y por eso es que yo como trabajador siempre debo hacer un reporte o autorreporte de condiciones de trabajo y salud. Es decir, ese procedimiento mediante el cual como trabajador o contratista reporto a mi empleador o contratarte, bien sea de forma verbal o escrita, que las condiciones no son las seguras para la seguridad y salud en mi trabajo. Por ende, ¿cuál es el objetivo con ello? Que siempre identifiquemos los peligros que están en nuestro lugar de trabajo, fomentar esos aprendizajes en seguridad y salud en el trabajo, propiciar entornos seguros, y esos conocimientos nos ayudan a identificar qué peligros tenemos a nuestro alrededor, evaluar cuáles son los riesgos o mayores consecuencias a los que estoy expuesto y reducir la posibilidad de accidentes o de enfermedades laborales. Acá ya tenemos un grupo de peligros que están definidos y asociados según la labor que realice. Está la parte biológica, que son esos microorganismos como virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos o incluso picaduras, mordeduras, fluidas y excrementos, que si entran a mi organismo pues me van a generar una afectación a la salud. La parte física, que es cuando estoy expuesto al ruido, la iluminación, la vibración, temperaturas altas o bajas, presión atmosférica, radiaciones ionizantes o no ionizantes, es decir, afectación física a alguna parte del cuerpo. Esto se ve más que todo en industrias, en temas de trabajo con rayos X, alfa, gamma, beta cuando son ionizantes, ruido excesivo, iluminación poca o excesiva, vibración por uso de equipos, herramienta, maquinaria, todo lo que es conducción vehicular, y la parte ya en este caso de radiaciones, como lo hablábamos. La parte psicosocial es más asociada a lo que es la gestión de la organización, las características de trabajo, las demandas cuantitativas o cualitativas, es decir, lo que me asignan, la jornada de trabajo, entre otros, que si no se da el manejo adecuado puede llevar al estrés. La parte química son todas esas exposiciones a productos que en este caso puedan generar un tema de que la sustancia
o el producto utilizado afecte mi parte respiratoria o el cuerpo, como lo son polvos orgánicos, inorgánicos, que esto se ve en industrias, fibras y líquidos, gases, vapores, humos metálicos y no metálicos, cuando trabajamos en este caso con cincel o demás, y que entran directamente a la afectación respiratoria o dérmica con mi cuerpo. La parte de condición de seguridad, su nombre lo indica, condiciones que deben ser seguras y que cuando no son seguras generan alguna afectación física. Mecánico, manipulación de equipos, herramientas, piezas, entre otros. Eléctrico, pues toda la parte con contactos eléctricos. Locativo hace referencia a locación del trabajo, ubicación de mi puesto de trabajo y condiciones de esa infraestructura, incluyendo orden y aseo. Tecnológico ya es un tema de cuando se almacenan productos y demás, o la parte de fabricación por exposición a temas de posibles explosiones, fugas, derrames o incendios. Accidentes de tránsito, todo lo relacionado con seguridad vial y conducción segura, inclusive lo que es la parte ahorita de todo lo que incluye bicicletas, peatones y demás. Y la parte pública, cuando son temas de trabajos expuestos al público en general, como robos, atracos, asaltos y toda la parte que se pueda presentar en orden público. Trabajos en altura son trabajos a más de 2 metros, que es un trabajo específico, y espacios confinados en subterráneo con trabajos en alcantarillas y demás, que en este caso también es un trabajo específico. La parte biomecánica sí es un tema de ergonomía y posturas, de no tener un sobreesfuerzo de cuando hago movimientos repetitivos desde el simple uso de computadores hasta un movimiento en un mismo ángulo, y la manipulación de cargas con los pesos que están establecidos actualmente. Fenómenos naturales, todos aquellos fenómenos a los que estamos expuestos y no son controlables por la naturaleza, como sismo, terremoto, vendaval, inundación y derrames, entre otros, dependiendo de la ubicación o zona geográfica. Ya con este conocimiento, panorama más amplio, también vamos a encontrar unos comités de apoyos o grupos de apoyos. ¿Esto para qué? Para respaldar el sistema de gestión en el CST. Tenemos un vigía o COPAS, en este caso vigía es un rol que existe en menos de 10 empresas, y COPAS con más de 10 trabajadores. COPAS significa Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuál es la finalidad de cualquiera de estos dos organismos? Participar en actividades de promoción, divulgación, información en seguridad y salud en el trabajo para los empleadores y trabajadores, y obtener la participación activa en los programas y desarrollos y actividades en SST de la empresa. Y el Comité de Convivencia Laboral es un grupo de trabajadores que en este caso aplica para empresas que pues tengan 10 o más trabajadores. Va en este caso a apoyar todo el tema de prevención de acoso laboral y riesgo psicosocial. Acoso laboral está definido para nuestra legislación bajo la ley 1010 del 2006. Estos dos comités son comités biparitarios, es decir, los puede escoger sus integrantes, la mitad por votación los trabajadores, la otra mitad por designación el empleador, en este caso para el COPAS y para el Comité de Convivencia Laboral. Y el vigía sí es una sola persona que la escoge el empleador. La duración de los dos organismos es de 2 años, y después de este tiempo se renueva para su selección. Vamos a pasar ahora a qué es un accidente de trabajo. Ya lo vimos anteriormente, pero también tenemos que tener en cuenta que un accidente de trabajo es aquel que se puede producir por la ejecución de órdenes del empleador durante el desarrollo de su labor, aun cuando esté fuera del lugar de trabajo o horas de trabajo, pero ya se haya definido anteriormente para dar continuidad al negocio, es decir, es necesario continuar con la actividad, no se puede parar. También es accidente de trabajo el que se produce cuando hay un traslado de los trabajadores desde su residencia al lugar de trabajo, viceversa, o cuando el transporte lo suministra el empleador, pues porque son actividades que se desarrollan fuera de la ciudad, o que en este caso el transporte lo da la misma organización. Y también es accidente de trabajo cuando se hacen actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales, y las asume el empleador, o en este caso la empresa usuaria. Entonces, aparte de lo que vimos anteriormente, también accidente de trabajo es estas 3 definiciones que acabamos de ver.
Con base a esto, ¿qué es fundamental? ¿Qué hacer en un caso de un accidente de trabajo? Importante, si usted o su compañero sufre un accidente de trabajo, siempre infórmelo a su jefe inmediato o al trabajador más cercano, pero no se vaya sin reportarlo. ¿Por qué? Para que se pueda brindar los primeros auxilios si tiene los conocimientos y si no se comunique con la ARL o con el número de emergencias, que de todas formas al momento de reportarlo, bien sea el responsable en SST, la persona de recursos humanos o el área administrativa, lo debe reportar a la ARL para que se tenga conocimiento de lo que ocurrió y de esta forma pues pueda ser atendido en un centro de atención médica más cercano. Siempre lleve con usted los documentos de identidad y el carnet de la ARL para una pronta atención. Pasando a esto, viendo ya esta parte, vamos a tener en cuenta también que es un plan de emergencias, es un conjunto de procedimientos que se establecen para gestionar el riesgo de una emergencia por medio de acciones de prevención, protección y mitigación para preparar a los empleados y a los visitantes ante una posible emergencia. Y que esa emergencia, un evento inesperado que puede generar daño o pérdida sobre lo que se esté expuesto y debe requerirse atención inmediata. ¿Por qué? Porque es algo que puede generar un daño mayor. Entonces, acá vamos a tener unas brigadas de emergencia que van a dar unos apoyos básicos para poder actuar en caso de emergencia de forma oportuna. Está la brigada de primeros auxilios, que la función es prestar los primeros auxilios a los lesionados, solicitar servicios médicos y coordinar con la brigada para que pueda atenderse a la persona herida. Si no tiene los conceptos básicos o está en desarrollo, ayude a evacuar o a comunicarse, pero pues brinde ese apoyo para el grupo que está evacuando. La brigada de evacuación, como su nombre lo indica, es ayudar a direccionar o a indicar al personal que salga de las instalaciones y llegue a un punto seguro, al punto de encuentro, verificar que no hayan quedado personas y reportar cualquier novedad. Y contra incendios debe actuar prontamente cuando se presente una emergencia por incendio, un conato de incendio que pueda extinguirse con extintores y si no es posible, pues comunicarse con emergencias o bomberos para no exponer su salud o integridad de las personas. Y otras brigadas, puede ser la brigada de comunicación que solicita apoyo a las entidades de socorro y reporta lo ocurrido. Con base a esto tenemos unos números de emergencia básicos, no solamente está el 123, está bomberos, por ejemplo, 119, toxicología 136, incluso está gas natural, defensa civil, para policía metropolitana para una atención oportuna. Esto pues para que podamos reaccionar prontamente. Acá vamos a tener un tema de sistema globalmente armonizado, básicamente son pictogramas o rombos que están en productos que utilizamos y que nos dicen advertencias para prevenir accidentes o pues, procurar la salud del trabajador. Está la parte explosiva, inflamable, comburente, corrosivos, tóxicos, entre otros que son fundamentales distinguirlos para evitar cualquier daño a nuestra salud. Y la separación de residuos sólidos que está establecida por un código de colores en donde me dicen que lo que es aprovechable pero que tiene que estar limpio, si no puede estar mojado ni contaminado, va en bolsa blanca que es plástico, cartón, vidrio o papel que pueda ser reciclable, la parte de desechos o restos de comida y desechos agrícolas en la bolsa o caneca verde y lo que definitivamente no se puede ni reciclar ni aprovechar en la bolsa o caneca negra que es papel higiénico, servilletas, papeles, papel metalizado y demás que esté sucio, que esté contaminado y no pueda reciclar. Esto es a manera pues de que lo tengamos en cuenta todo lo que quedó de bioseguridad y de cuidado, autocuidado que es lavado e higiene de manos, siempre esto nos va a permitir cualquier prevención, distanciamiento físico en la medida de lo posible con personas que en este caso tengan sintomatologías de gripe u otras afectaciones, el uso de tapabocas que en hogares geriátricos se debe usar, pero en caso de que no sea obligatorio, pues es una medida de prevención y siempre buscar la ventilación. Esto era lo que le queríamos socializar a ustedes el día de hoy. Gracias por su tiempo, su atención prestada. Feliz día.